Bien, buenos días. Espero que estén todos online. Vamos a comenzar hoy la grabación. Bueno, estaba por aquí el amigo Álvarez. Bien, vamos a comenzar la grabación de esto. Aunque no veo la que estoy por aquí, pero supongo que estaba operando. ¿Verdad? Y ya va a rectificar aquí un momentico. No está haciendo no está haciendo la. No, perfecto. Bien. Se supone que estamos aquí en el aire haciendo la grabación de este tema que se llama fallas simétricas, ejercicios 2. En la primera transmisión que se hizo después de unos días por problemas técnicos, hicimos la grabación de la parte falla simétrica que tenía la teoría en un ejercicio. Y aquí ahora estamos haciendo la otra parte de más ejercicios. La próxima semana haremos otra conexión con otros ejercicios. Más tarde el señor Álvarez, que es el que está aquí en el aire, si tiene alguna pregunta, pues se la contestaré. Bien, aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Déjame ver si esto lo pongo yo en una forma más, bueno, sí, de forma un poquito más grande. Vale. Bien, los ejercicios, como yo les dije, normalmente esto tiene dos tipos de preguntas. En la primera parte se pide calcular las corrientes de fallas trifásicas utilizando lo que se conoce como las tensiones internas de la máquina. Y la segunda respuesta se hace utilizando el método de Thevenin. En este ejercicio que estamos viendo aquí, nosotros tenemos un generador en su segunda, ¿verdad? Y tenemos con su propia reactancia J05 y tenemos una reactancia línea de J025, ¿verdad? J025 y luego un transformador de 0.15. Después de eso, justamente donde está el transformador, vemos que se hace aquí, se presenta que ahí va a haber un cortocircuito, pero en la línea también tenemos una reactancia 0.15, ¿okay? Y la reactancia interna del motor, que es J0.04. En el caso del generador, la reactancia interna es 0.05. ¿Okay? Como le dije, en este ejercicio dice, en un sistema compuesto por un generador que tiene una corriente IG de 0.5, y gracias a Dios tenemos la corriente, que es lo más fácil, porque cuando uno tiene la corriente uno se ahorra un gran dolor de cabeza, ¿verdad? 0.5 y tiene esa corriente factor de potencia de 0.8 atrasado. Déjame rectificar una cosa aquí, que no hayamos, no lo presentamos, sí. Espero que no sea el mismo ejercicio del otro ejercicio, pero no importa. Si está repetido, bueno, repetimos otra vez. Ok. Este alimenta una línea que tiene reactancia J025, ¿verdad? Que es esta. Y, y un transformador de 0.15 por unidad. Yo creo que yo hice este ejercicio. No lo hice. Bien. Okay. Bueno, no importa. Y aquí tienen el motor, es un M segunda con una reactancia J0.4. Ok, entonces dice que realmente el motor, Okay. Y hay una tensión de salida del transformador cuando ocurre la falla de 0.85 con 35 grados. Calcular la corriente de falla. Recuerden que la corriente de falla la vamos a hacer por los dos métodos. El método de las tensiones internas, que es el primero que vamos a hacer aquí en este momento. Para calcular el caso de las tensiones internas de la máquina, nosotros hacemos una mallita aquí, eje, ¿verdad? Le tenemos la reactancia interna, J05, la reactancia de la línea 0.25 y la reactancia del transformador. ¿Ok? Y el voltaje falla. Entonces estamos haciendo esta malla que está aquí. ¿Ok? En ese momento ocurre una falla, ¿verdad?
y la tensión aquí es 0,85 con 35 grados. Fácil. Que sea el voltaje entre la falla. Entonces yo hago esta malla, eje, los valores del reactante 0,5, 0,25 y 0,15, la corriente IG, que es la corriente que está circulando aquí, más el voltaje en la falla aquí. Eso me da el sub G segunda. Perfecto. ¿Ok? Aquí calculamos y da este valor. 1.06 con 38,76. Esa sería la tensión subtransitoria que está dentro de la máquina. Porque recuerde que cuando ocurre la falla, las tensiones que estaban aquí, tanto en el generador como en el motor, se transforman en tensiones subtransitorias. ¿Ok? Y nuestra primera cosa que tenemos que hacer es calcular ese valor, la tensión subtransitoria. Bien. Luego que tengo esta tensión subtransitoria, busco esta tensión subtransitoria, el sub M segunda. ¿Ok? Vemos que el sub M segunda es arranca con 0,693 más otro 0,4875, que si no me equivoco es la corriente que está ahí. No, esta es la impedancia de esto. Ok. Y le suma la corriente más esta tensión, impedancia que está aquí. Y esto me da 1,068. Ok. Esa es la tensión subtransitoria. Simplemente hacemos nuestra mallita aquí. No, este ya lo hicimos, hacemos esta mallita aquí ahora. ¿Ok? Primero hicimos esta, ahora hicimos esta. Y tenemos la tensión subtransitoria EM segunda. Bien. Luego, la corriente de falla es simplemente agarro los dos dibujos, es decir, los dos sectores, ¿verdad? Es que este sector y este sector, ¿verdad? Y calculo la corriente de falla, ¿ya? Que sería aquí. Yo estoy colocando aquí esta línea que significa el cortocircuito. Entonces simplemente, entonces recuerden, lo primero que uno busca en el ejercicio es la corriente que circula en la línea, aquí, eso es lo primero que uno busca. Luego calcula la tensión interna en el generador y la del motor. Luego que tengo eso, entonces vuelvo a hacer mi dibujito donde está la tensión subtransitoria del generador, su reactancia, la reactancia de la línea, la del transformador y el cortocircuito que está aquí. Y ahí calculo IF segunda, que es la tensión del, ¿cómo se llama? La tensión en el cortocircuito, la corriente de cortocircuito que está aquí. Hago lo mismo del otro lado, agarro IM, es la que estoy buscando, que simplemente la reactancia del motor, la carga, la reactancia de la línea. Y calculo la IM. La suma de las dos me da la corriente de falla. Aquí. Listo. Este simplemente es el método más fácil de calcular el cortocircuito. Luego hay el otro método que llaman el método de Thevenin. En el examen se piden los dos casos. En el método de Thevenin yo tengo mi dibujo, ¿verdad? Ahí está mi dibujo, donde aparece aquí la reactancia del generador, la reactancia del motor, la reactancia de las líneas, ¿verdad? Y este es el punto de cortocircuito. Entonces, simplemente esta impedancia se suma, da este valor, esta impedancia se suma, da este valor, y se hace Z-Thevenin, que es el paralelo de las dos líneas. Me da este valor. Luego ese voltaje lo divido, busco el voltaje antes de la falla. En muchos ejercicios ese dato lo dan, en otros ejercicios lo busco. Lo calculo con una mallita y me da el voltaje antes de la falla. Aquí. Luego divido simplemente la impedancia Thevenin que ya calculé, lo divido, lo divido el voltaje, perdón, aquí que calculé y lo divido entre Z Thevenin y me da la corriente. Entonces tenemos listo eso. ¿Ok? Bien. Este ejercicio yo creo que lo repetí en la otra clase, pero no importa, lo repetimos de nuevo. Ahora vamos a ver los nuevos. Estos son los ejercicios nuevos. ¿Okay? En este ejercicio se dice un generador, ¿verdad? Está conectado a través de un transformador.
un generador, ¿verdad? A través de un transformador que está aquí. ¿Ok? Ok, tenemos nuestro generador. Tiene un transformador aquí y tenemos el motor. Este tiene su reactancia aquí, su reactancia aquí. Excelente. Dame un segundito para coordinar bien este ejercicio. Reactancia 0.20. Ok. Ok. Bien, entonces aquí nosotros vamos a calcular el 15. Aquí nosotros vamos a calcular, ¿verdad? La corriente I sub G. Recuerden que la primera parte que yo tengo que calcular es calcular I sub G, ¿verdad? La corriente que está circulando en el sistema antes de la falla. ¿Ok? Si lo dan como dato, perfecto. Si no, hay que calcularlo a través de cualquier malla que tenga. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a calcular I sub G segunda. Ya tenemos el valor de la corriente I sub G que le habían dado. Y teniendo la corriente I sub G que está aquí, calculo la tensión interna del generador, que se llama I sub G segunda. Okay. Luego de eso, que tengo I sub G segunda, que me da un valor de 106,2876. ¿Ok? Voy a calcular entonces la tensión interna del generador, ¿verdad? Que aquí está 0,81 más J866. Y vamos a calcular la tensión interna del motor, que es esta. ¿Ok? Hago lo mismo, 0.9 es la tensión aquí, en el terminal del generador. Multiplico esta corriente por la reactancia que consiga y al final me da el sub M segunda, que es esta tensión subtransitoria que está aquí. ¿Ok? Perfecto. Ya que tengo la tensión interna del generador y la del motor, ¿verdad? Están aquí, yo puedo calcular un dato que esta ejercicio no estaba, que era la tensión antes de la falla, y puedo calcular las corrientes subtransitorias. Si tengo la tensión interna del generador, su reactancia y el punto de corte, que es aquí, calculo esta corriente subtransitoria. Una simple malla. Y de este lado hago lo mismo. Tengo la reactancia, tengo la tensión interna, calculo su corriente subtransitoria y su M. ¿Verdad? Y luego, la corriente de falla simplemente es la suma de la contribución del generador más la contribución del motor. Me da esta corriente de falla. Sin ningún problema. Y luego, para calcular por el método de Thevenin, tengo la reactancia del generador, que está aquí, la reactancia de la línea, la reactancia del motor, que está aquí, y este es el punto de cortocircuito. En este ejercicio no estaba el voltaje antes de la falla. Bueno, lo calculo simplemente tomando la tensión que tiene el generador, 0.9, lo multiplico por la corriente que había, que era 0.8 más otra 0.6, y por esta reactancia. Y haciendo esta pequeña malla aquí, calculo voltaje antes de la falla. Bien, si tengo voltaje antes de la falla, calculo Z Thevenin. Z Thevenin es simplemente la fuente de tensión y del motor se cortocircuitan y me quedan solamente estas dos reactancias y esta reactancia. Sumo esto y hago paralelo con esto. Y me da Z Thevenin, que está aquí. La corriente de falla es el voltaje antes de la falla entre Z Thevenin. Listo. Me da la corriente de falla. Perfectamente. ¿Okay? Este sería el valor que aquí da 0.55. 0.55 menos otra 6.58. Perfecto.
Bien, ese sería ese ejercicio. Bien. Ok. Déjenme ver si tengo otro ejercicio por aquí. Pues creo que no. Y esos serían los dos ejercicios para la clase de hoy. Entonces, repasando esto rápidamente, tenemos lo siguiente. En todos los ejercicios, como yo les dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que calcular primero la corriente que está circulando antes de la falla, IL. ¿Okay? A veces es un dato, a veces no es un dato. Si tengo el dato, como en este caso, que tengo la corriente antes de la falla, ¿verdad? Que sería I sub G. Luego con esa corriente yo calculo la tensión subtransitoria, en este caso del generador, y la corriente subtransitoria en el motor. Simplemente haciendo una mallita. Hago mi mallita, tengo la corriente y calculo la tensión aquí y la tensión aquí. Después que tengo esas dos tensiones y la corriente, necesito el voltaje entre la falla. En este ejercicio lo dan, pero hay otros ejercicios que no dan. Si no dan la tensión, tengo que calcularla. ¿Cómo? Con mallita. Una simple malla y busco el voltaje entre la falla. En este caso es un dato. Dice el voltaje entre de la falla. Te dan el dato de cuánto valía. Bueno, perfecto. No tengo que hacer ese trabajo. Ok. Entonces tengo la corriente que circula, el voltaje entre de la falla. Y después con esos dos datos calculo la tensión interna del generador y la tensión interna del motor. Perfecto. Luego que yo tengo eso, ya tengo mi diagrama donde tengo mi tensión interna del generador, la reactancia propia de la máquina, las reactancias que están ahí en el circuito, que depende del ejercicio, y la corriente que va a circular por aquí, que es el corto, es la corriente subtransitoria de falla, vista del lado del generador. En el lado del motor es lo mismo. Tengo mi reactancia, recuerda que este es el punto de falla, mi reactancia, la reactancia propia de la máquina, la tensión interna de la máquina, y calculo IM segundo, que es la corriente de falla que está siendo introducido por el motor. Yo sumo la corriente interna que está entregando el motor, la corriente subtransitoria que está entregando el generador, lo sumo, aquí está la suma, y me da la corriente de falla. Listo. Ese es el método de cálculo de la corriente por las tensiones internas. En caso del método Thevenin, es muy parecido. Simplemente tengo el diagrama, mi dibujo de mi circuito que tenga yo ahí, cortocircuito de las fuentes de tensión, tengo todas las impedancias que existen. Esta es la propia de la máquina, estas son la línea, aquí está el transformador, que en este ejercicio. Aquí está la reactancia del motor y este es una del cable que estaba aquí. Y entonces entre estos dos puntos calculo ZTV. Simplemente sumo todo esto por este lado y sumo todo esto por este lado y hago este paralelo aquí. ¿Verdad? Pues son estas dos impedancias. Esta es la parte del generador y esta es la parte del motor. Haciendo el paralelo me da ZTV. Perfecto. Ya teniendo la Z-Thevenin, que sería este dato, tengo que buscarlo el voltaje antes de la falla, es decir, donde está el corto, antes de la falla, tengo que saber qué voltaje hay ahí. Busco mi voltaje, lo pongo aquí, lo divido entre Z-Thevenin y me da ahí de falla. Este valor que está aquí tiene que ser igual a este valor que está aquí. Aquí da 670 con menos 49, aquí da 636 con menos 55. A veces hay una pequeña diferencia, pero normalmente los resultados tienen que ser muy parecidos. Si los resultados no son exactamente muy parecidos, hay un error en cálculo en alguna parte. Eso hay que rectificarlo, ¿verdad? Porque siempre tiene que dar lo mismo. En el otro ejercicio, por ejemplo, hago lo mismo, ¿no? En este ejercicio hay una tensión aquí antes del generador, o sea, en el generador, y yo puedo hacer mallitas aquí y mallitas de este lado, porque esto es un dato. Con este dato, las impedancias, calculo la corriente que está pasando por aquí, L, y con esa corriente que está pasando aquí, la corriente de carga, en el momento antes de la falla, y sabemos que un microsegundo después de esa falla sigue siendo el mismo valor. Bien. Entonces, esa corriente metida aquí en esta mallita me da el valor de la reactancia subtransitoria del generador. Y igualmente, con esta corriente, ¿verdad? Antes aquí va a haber el cortocircuito y calculo la tensión interna del motor. Eso es lo que se llama M segunda y eso G segunda. Y la corriente falla es la suma de los dos. La suma.
Y para el método Thevenin simplemente hago lo mismo. El punto de cortocircuito está aquí. Hago mi mismo dibujo, ¿verdad? Tengo que tener voltaje antes de la falla. ¿Ok? Y para calcular Z Thevenin simplemente la fuente de tensión se cortocircuita, ¿verdad? Lo demás lo dejo. Aquí está esta impedancia que está aquí se queda. Esto se cortocircuito. Esto que está aquí se suma, que es estos dos. Y el generador se elimina. Y me da Z Thevenin que está aquí. Divido el voltaje antes de la falla. No se olvide, quitar la falla. Tengo que tener el voltaje antes de la falla. Lo divido entre Z Thevenin y me da la corriente de falla. Y listo. No hay problema. Aquí tengo otro ejercicio corto. Dice un generador. Un generador de 60 Hz tiene los valores de 500 MVA en generador y una impedancia de 20, una tensión de 20 kilovoltios y una reactancia subtransitoria de J020. El generador alimenta una carga con una resistencia que da 400 megavatios de potencia reactiva a una tensión de 20 kilovoltios. La carga está conectada directamente a los terminales del generador. Aquí está la carga, es esta, conectada directamente al generador. Y encuentra la corriente de falla simétrica inicial del generador sobre la base de 500 MVA. ¿Okay? MVA. Y 20 kilovoltios. Sí. Bueno, nada. Entonces yo tengo el voltaje generador, que es el que está aquí enfrente, ¿verdad? Es ese voltaje subtransitorio más su reactancia por la corriente subtransitoria en ese momento. Como yo tengo la potencia que se produce en el momento del cortocircuito, aquí está, ¿verdad? Aquí estoy sacando la potencia en función de los 400 megavatios que pusieron aquí, dividido entre los 500 MVA base del sistema, y me da que la potencia en el momento del cortocircuito es 0.8 por unidad. Entonces aquí tengo la fórmula de potencia, ¿no? potencia raíz de 3 por I, ¿no? Sabemos esa fórmula de potencia. Entonces la corriente de carga es la potencia activa entre raíz de 3 de I y me da que la potencia de carga es 0.46. Digo, la corriente de carga es 0.4619 por unidad. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que usando la potencia activa, en este caso, ¿no? Yo puedo calcular cuánto vale la corriente de carga. Luego hago mi mallita. Mi mallita muy simple. Menos B sub G segunda, que es la tensión subtransitoria, más la reactancia de la línea, J020, etcétera, me da B sub G. O sea, tengo los datos y con esta mallita calculo el voltaje subtransitorio. Listo. J020. El J020 por I de falla es la tensión subtransitoria que está aquí. Tengo los valores aquí de la potencia entre J020, que es la reactancia, y me da la corriente de falla. Eso muy directo, que no tiene mayor cosa. Es el dulce, digamos. Ok. Pero todos los ejercicios se basan siempre en lo mismo, señor Álvarez, que es lo que está por aquí presente. Simplemente yo tengo que calcular cuál es la corriente de carga al principio del ejercicio. Después tengo que calcular con esa corriente de carga el voltaje en el punto de falla, cuánto es. En el momento justo de la falla, cuánto vale ese voltaje. Luego calcular las tensiones internas de E sub G y E sub M. E sub G es la tensión subtransitoria del generador y E sub M es la tensión subtransitoria del motor. Teniendo eso, ya yo puedo hacer prácticamente el ejercicio está listo. Porque si uso el método Thevenin, ya tengo todas las reactancias, ¿verdad? Y el voltaje antes de la falla. Y si uso el método de las tensiones internas, bueno, también hago las mallas, teniendo las reactancias, la tensión y calculo el cortocircuito. Sería, digamos, el método ese. Bien. Señor Álvarez, ¿tiene alguna pregunta? Tiene el micrófono apagado. Hola, profe, buenos días. ¿Todo claro? Si no tiene micrófono, me puedes escribir. ¿Me escucha? ¿No?
Sigue el micrófono apagado. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo de este tamaño por ahora. Todo claro, profe. Excelente, excelente. Nada más que me estás oyendo. Excelente. Bueno, entonces no se olvide que este video va a quedar grabado, pero tiene que esperar como media hora, porque el sistema este es un poquito más lento que el otro. Que yo usaba antes YouTube, era directo, pero aquí se tarda una media hora para cargarse. Y tienes que entrar al chat, aquí arriba donde dice chat, abres y entonces va a haber una columna con los ejercicios y ves la fecha de hoy y ahí tú lo abres y sale la grabación, que la puedes ver todas las veces que quieras, por un lapso no mayor de 60 días. Después de 60 días el sistema borra eso. ¿Okay? Bien, entonces ya sabes que está grabado. Puedes verlo cada vez que tú quieres. Y la grabación de la otra conexión que tuve que volver a hacer por cuarta vez para que me saliera, ya también está ahí. Puedes ver la primera grabación y la segunda grabación. La semana que viene, temprano, puede ser el martes, voy a hacer una tercera y última grabación de este tema. ¿Ok? Bueno, amigo Álvarez, gracias por su presencia. Y le tiene que decir a los demás compañeros que ahora están tomando asistencia de los que entran a la grabación. Hay una planilla donde se está llenando quién entra y quién no entra a la grabación. Así que dile a los muchachos que aparezcan. Claro, yo sé que algunos están trabajando y no pueden, pero bueno, esa es la película. Gracias. Hasta luego.